Seguimos en Z al Día, llega el momento de Ágora, reflexión, hoy una tertulia especial en torno a esa noticia que nos sorprendía a todos, el fallecimiento de la que fuera durante tantos años y senadora alcaldesa Rita Barberá. Les presento esta noche 4 invitados para valorar todas las reacciones, que no han sido pocas las que se producían desde primeras horas de esta mañana. Esta noche con nosotros el que fue alcalde de Paiporta, del Partido Popular, político y abogado, Vicente Ibor, buenas noches. Muy buenas noches, la verdad es que es un día triste porque se ha ido una figura que todos teníamos en mente, todos hemos guardado en alguna ocasión, por lo menos del Partido Popular, algún recuerdo electoral con su fotografía, y la verdad es una persona pues entrañable, que lo ha pasado muy mal los últimos días de su vida y es una lástima. Ahora analizaremos, supongo, lo que ha pasado. Pues bienvenido, Vicente Ibor, buenas noches. También es alcalde de su localidad paterna del Partido Socialista, Juan Antonio Sagredo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cuál es la primera valoración que hace del fallecimiento de Rita? Bueno, evidentemente lamentar la pérdida de una figura pues que evidentemente ha sido muy importante para la ciudad de Valencia y yo creo que también para España. Independientemente del partido que fuera, lo que sí que hay que agradecerle a Rita Barberá es la defensa de la ciudad de Valencia. Bueno, pues gracias, alcalde, por estar con nosotros. Mucho que analizar. Político no, abogado y politólogo, eso sí, nos gusta tenerlo también cerca en las reflexiones en Ágora. Hablamos de José Carnau, buenas noches. Buenas noches. Un día de muchas reacciones, de muchas valoraciones al respecto, José. Pues sí, la verdad es que un día intenso, con mucha información, con muchas noticias y donde pues se vuelve a demostrar también la crueldad casi infinita a la que puede llegar a veces el ser humano y los políticos, que aunque parezca que no, como se ha visto hoy, para desgracia y también para desgracia en general, porque realmente ha sido una desgracia lo que ha pasado con la muerte de Rita Barberá y también lo que hemos visto hoy en el Senado, se comprueba que son humanos, aunque a veces se crea que no, que están por encima del bien y del mal. Mucho que reflexionar en torno a este tema también. Nuestro cuarto invitado conocía mucho a Rita Barberá, compartió con él 4 años en el consistorio desde la oposición. Político Amadeu Sánchez de Esquerra Unida, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias, es un día triste también. Sí, en lo personal sí, ¿no? Yo me cuesta un poco hoy tener que discernir la figura política de la figura humana, porque hoy toca el duelo, toca el enviar el mensaje de condolencia a la familia, toca el pésame, ¿no? Entonces, claro, al final es complicado porque estamos hablando de una persona que ha sido 24 años alcaldesa de la Ciudad de Valencia, figura relevante en el Partido Popular, senadora ahora y además pues con un proceso judicial abierto, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Aunque hoy yo creo que de todas maneras toca estar a la altura de lo humano y poner siempre o priorizar lo humano, ¿no? En este caso. Primera pregunta y luego reflexionamos más sobre esto. ¿Comparte la opinión de compañeros que se han salido de ese minuto de silencio? ¿Podemos? No, para nada. No, yo no lo hubiera hecho. De hecho, en el Senado no se ha hecho y además entiendo que eso es complicado porque entonces si fallece alguien, digamos, de una opción política cercana o mía, y yo solicito un minuto de silencio, ¿qué va a hacer el Partido Popular? Salirse. Hay que decir que eso es entrar en una vorágine complicada que yo no comparto y que creo que además es innecesaria, además, un día como hoy. Era un minuto de silencio, no era ningún homenaje. No han estado acertados, comentando, se equivocan. No, claro, yo lo digo abiertamente. Sí. Muy bien, gracias, Amadeu. Enseguida vamos con todo lo que ha pasado. Primera cita en el Congreso de los Diputados, un minuto de silencio en memoria de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Esto es lo que ocurría. La muerte de Rita Barberá a primera hora de esta mañana se conocía inmediatamente en el Congreso. Los diputados que acudían a la sesión de control comentaban entre ellos la noticia. Entre las filas del PP, los compañeros de la senadora y exalcaldesa, hasta que se vio obligada a pasar al grupo mixto en la Cámara, estaban impactados. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, confirmaba el fallecimiento de la exalcaldesa de Valencia y pedía un minuto de silencio. No participaron los diputados de Podemos. Acabamos de tener conocimiento del fallecimiento de doña Rita Barberá Noya, senadora de las Cortes Generales. Desde aquí, trasladarle nuestro más sentido pésame a su familia, a sus allegados y a sus amigos, y vamos a guardar un minuto de silencio. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostraba muy afectado. Realmente me siento enormemente apenado. La conocí ya en la década de los 80. En el año 91 negociamos la candidatura a la alcaldía de Valencia y realmente se hace muy duro esto. Muchas gracias. Gracias.
La muerte se ha producido en un hotel frente al Congreso y hasta el lugar se desplazaban los que fueron compañeros de Rita Barberá en el PP, como María Dolores de Cospedal, Javier Arenas o el ministro Íñigo de la Serna. También el presidente del Senado, Pío García Escudero. Ha sido también compañera durante muchos años, compañera de partido, compañera de trabajo, y teníamos una vinculación especial con ella, de amistad y de compañerismo. En Valencia, las banderas a media asta recuerdan a la que ha sido su alcaldesa durante 24 años. Conmoción en el mundo político ante el fallecimiento de Rita Vicente. Yo creo Muchas que además relaciones. la mayoría, salvo una excepción marginal, que a partir de ahora es más marginal que nunca, creo que ha estado a la altura de las circunstancias. El alcalde de Valencia, pues aparte de ordenar el luto oficial, pues ha celebrado un pleno extraordinario. Creo que han estado a la altura de las circunstancias los políticos desde el lado humano. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que Rita Barberá, cualquier persona, aunque no sea pública, que se ve sometido a un procedimiento judicial de esta naturaleza, no digo de esta envergadura porque la envergadura es pequeña, pero de esta naturaleza, digamos, con reproche social, ya se ve con un estado de angustia tremendo y a los abogados que llevamos los temas nos lo trasladan. Pero es que el tema de Rita Barberá se ha visto multiplicado por muchas veces. Tiene la angustia propia de cualquier ciudadano que se enfrenta a un procedimiento judicial y, por tanto, a una posibilidad más o menos lejana de una condena a prisión. En segundo lugar, al acoso y derribo mediático que se ha producido de forma inmisericordia por muchos medios constantemente. En tercer lugar, a los adversarios políticos, pero eso es normal y corriente. Y cuarto lugar, y lo que creo que ha sido más doloroso para ella, es la espalda que le han dado muchos excompañeros de partido. Desde el propio partido, que esto es lo que más duele. Exactamente, yo creo que eso ha sido muy duro. Sí, de hecho, en este asunto, el abogado de la exalcaldesa ha hablado hoy, José Antonio Choclán, ha pedido una reflexión ante la presión que sufren las personas sometidas a una investigación penal y que son vapuleadas de forma pública. Dice, no sabe los niveles de presión que se experimenta en estos casos. Abrimos por aquí el debate. Alcalde de Paterna, ¿es un día también para reflexionar sobre esto? Sí, la verdad es que, bueno, pues cuando decides entrar en este mundo, ¿no?, de los personajes públicos, por decirlo de alguna manera, pues también sabes que estás expuesto a este tipo de, pues, bueno, de presión, de espectáculo, por qué no decirlo también. Esto no quita, evidentemente, pues que sí que es cierto que estábamos viendo últimamente a una Rita Barberá, incluso antes lo comentábamos, ¿no?, incluso demacrada y que posiblemente pues con 68 años pues quizás si tienes algún achaque pues posiblemente se vea perjudicado, ¿no? Sí que es cierto que Rita Barberá pues era una figura política que desde luego no pasaba inadvertida, para bien o para mal. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta que ha gobernado durante 24 años la ciudad de Valencia, donde ha tenido sus seguidores muy aférrimos y también sus detractores. Pero lo que yo creo que tenemos que tener también claro, y desde luego desde el mundo de la política, una cosa es la rivalidad. Además, y yo precisamente no soy de los que luego me voy a tomar un café con los adversarios, por decirlo de alguna manera político, pero sí que debemos saber que una vez se acaba el debate político, en lo personal tiene que ser totalmente Amadeu, diferente. reflexión sobre este tema. Ha habido hinchamiento con la figura de Rita Barberá, ha sido vapuleada de forma pública. A ver, cuando, lo estaba diciendo antes el compañero, cuando te metes en política, lo primero que aprendes es que los enemigos los tienes en casa, ¿no? Eso es lo más duro de aprender. Lo que pasa es que yo creo que a Rita Barberá en 24 años eso no le había pasado, le pasa después. Después está el vapuleo mediático, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad muy crispada por la crisis económica. Entonces, como vivimos en una sociedad muy crispada por la crisis económica, hay mucha gente que sabe que tiene una cerilla y inmediatamente todo arde. Los medios de comunicación ayudan, los partidos políticos ayudan y mucha gente ayuda precisamente a crecer a partir del incendio, ¿no? Yo me acuerdo cuando teníamos debates en el pleno del ayuntamiento sobre el tema de Marsa, sobre el tema del caso Nos, que al final acabó imputado el que en ese momento era el vicealcalde, Alfonso Grau. Habían compañeros que decían, no, hay que meter más caña, tienes que decir, y digo, bueno, yo es que diré hasta donde tenga pruebas. O sea, yo puedo pedir la dimisión, ¿vale?, del alcalde o de la alcaldesa, puedo pedir, pero hasta ahí, porque es mi factor político, ¿no? Lo otro ya es la responsabilidad política, la oposición también. ¿Qué cargo tienes ahora tú? Pues ahora estoy esperando a ver cómo acaba el proceso como eras un asambleario. político sensato, no tienes ningún cargo. Quiero Pues decir, la igual relación tiene- es bastante... Se igual puede tiene coger que el ver. hilo argumental, ¿no? De tú Igual dices, tiene yo que si ver. no tenía pruebas,
Claro, entonces no sirves para la nueva política. Pero es verdad que eso... No eres un pitbull mediático. Pero es verdad que eso hacía que tuviera menos protagonismo mediático que otros compañeros. Claro. Que eso también hace una reflexión. En estas cosas yo siempre digo, y perdona Silvia, creo que hay que hacer una reflexión los partidos políticos, pero también los medios de comunicación, que son los, no digo evidentemente el S7, pero digo quien hace las portadas y sobre todo después es una cosa nueva que no existía hace unos años, las redes sociales. Las redes sociales son criminales, porque las redes sociales te condenan para cualquiera, incluso he visto un tuit que ha hecho Gaspar Llamazares precisamente criticando la salida de Unidos Podemos del Congreso de los Diputados y ves... Y lo han machacado. Bueno, es alucinante. Claro. Lo digo porque desde el mismo bando. Es decir, entonces al final la falta de educación y un poco... Claro, pero eso realmente vende un poco, ¿no? Pensar que hay tertulias de televisión donde hay mucho público y que tienes que decirle la más gruesa para que te aplaudan. Eso es un tema muy complicado. Muy complicado. Claro. Y se había puesto el foco de atención especialmente en la figura de Rita Barberá. Eso ha ocurrido en los últimos años y yo creo que es preocupante. Es cierto que Rita es una figura política y humana tan potente... Levanta pasiones. Pero es tan potente por un motivo objetivo, y es que durante 5 legislaturas obtuvo mayorías absolutísimas, Rita Barberá, se superaba ella misma, y en las últimas elecciones en las que ya no lograron gobernar, volvió a ganar las elecciones. Quiero decir que parece que perdió y ganaron, al margen de las imputaciones, uno de los concejales, en votos y demás ganaron. Entonces es una figura verdaderamente a nivel político, yo creo que humano también, de verdad, pero político extraordinaria. Ser alcalde tantos años, con una mayoría tan holgada, de una ciudad tan grande e importante, sé que hay casos de alcaldías más longevas en pueblos pequeñitos, es algo especialmente llamativo. De ahí, luego se trasladó que por el tema de la imputación, por un tema que mucha gente reconoce muy menor, tanto en cantidad como posiblemente en importancia, pero al margen de que hubiera más o menos recorrido judicial, se generó como si fuera la responsable, pues me atrevería a decir, de crímenes contra la humanidad. Entonces se generó un foco mediático, y ahí es global, excesivo, que es el que humana y personalmente acaba contigo porque te genera un estrés vital muy potente. Porque se puede decir, tenía 68 años, Donald Trump acaba de ganar la presidencia de Estados Unidos con 70. Quiero decir, no tenía 85. La misma edad que Joan Vicente, claro, justo, que el alcalde. Muy bien. Yo creo que es un problema de desproporción. Vale. Es decir, Rita Barberá era la pieza de caza mayor que todos tienen que ir a por ella. ¿Por qué? Porque era amiga personal de Rajoy, porque era un referente del Partido Popular, porque era la que llamaban la alcaldesa de España. Es decir, ella tenía influencia en cómo se gobernaba España, con lo cual era una pieza. En cuanto se ha visto el filón de que podía tocarlo, aunque sea de forma marginal, un asunto de corrupción, entonces de una forma absolutamente desproporcionada se ha actuado contra ella, políticamente, mediáticamente, en el propio Partido Popular, para quitarse un problema mediático, porque ha sido una cobardía, nos hemos quitado de encima un problema que en teoría perjudicaba a todo el partido, cuando en realidad ha habido una desproporción. Yo creo que hay que retomar de nuevo el tema de la presunción de inocencia, porque cualquier político, por el hecho de estar investigado o imputado en un procedimiento penal, no es culpable de absolutamente nada. Y en eso tiene que haber otra fase. Y eso tenemos que hacer una valoración todos los partidos, porque eso es un gran acuerdo. Es decir, tiene que ser una decisión consensuada, es decir, a cualquiera le puede pasar. Una simple denuncia, una querella puede ocasionar una investigación penal. A ti te ha pasado, a mí me ha pasado y a todo el mundo le ha pasado, y por eso no eres culpable de absolutamente nada. Se están vulnerando constantemente, y hay que decirlo claro: el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, que es uno, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Se está constantemente, derechos fundamentales reconocidos por la Constitución española, se están vulnerando, y hay que reconocer... El juicio justo no diría pero que se están vulnerando especialmente por parte de los medios que continuamente azuzan lo que se llama, se ha conocido siempre como la pena de banquillo, la pena de telediario. Quiere decir, esta persona, si tú le preguntas a cualquiera el grado de culpabilidad jurídica penal de Rita Barberá y de Rita Maestre, cualquiera te diría que era o iba a ser más mala y que tenía alguna culpa y que le iban a condenar antes a Rita Barberá, aunque Rita Maestre ya haya sido condenada y siga siendo la portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Por poner un ejemplo de la vieja y la nueva política y el linchamiento mediático. Abrimos por aquí a porque Amadeu, cualquiera alcalde. lo percibe así. Pero porque probablemente en general los partidos políticos no han querido, como decía ahora Vicente, un gran acuerdo en contra de la corrupción. Es decir, porque si hubiera un acuerdo en el Congreso de los Diputados de qué es corrupción, cómo vamos a evitar, por ejemplo, la financiación irregular de los partidos políticos, cómo vamos a evitar, por ejemplo, que un cargo público pueda eternizarse, es decir, si todo eso lo hubiéramos consensuado, no aprovecharíamos, digo aprovecharíamos porque en el fondo se hace. En Asturias se acusó de, se acusó de prevaricación un consejero del gobierno, Partido Socialista, Izquierda
Unida, y el Partido Popular inmediatamente pidió su dimisión. Al final, Todos entran en la rueda, la prevaricación era claro. por hacer un monolito a unos fusilados del franquismo, entonces otros unos contratos. Bueno, al final, como la gente no sabe, parecía que esto me lo había robado en el Banco de Debe haber Inglaterra. un pacto de Estado en torno a esto. Claro, al revés. efectivamente. Que parece que Hola, ha robado. Francisco. Entonces, ese tipo de cosas son las que creo que alguna vez nos tendremos que poner manos a la obra. Esta legislatura, que no tiene mayoría absoluta, debería servir para eso. Porque si no, al final, esto va a seguir, aunque espero que desgraciadamente no acabe como el caso Alcalde de Rita, Paterna. ¿no? Sí, la verdad es que al final, lo que hemos dicho, ¿no? Lo que pasa, pasas del amor al odio, ¿no? Porque la verdad es que una figura tan venerada como ha sido Rita Barberá en la ciudad de Valencia, pues de repente podía estar leyendo como que era la alcaldesa también de los mercados, ¿no? Donde iba repartiendo, he podido leer que iba repartiendo besos y chapas, y que últimamente la abucheaban. Entonces, claro, sí que es cierto... Un contraste. Linchamiento, vapuleada de forma pública. Reacciones en torno a esta reflexión se han producido también desde Madrid. Hablaba así de duro declaraciones de Hernández y también de Catalá. Lo escuchamos. De que ha sido linchada durante mucho tiempo, mediática y políticamente. Yo creo que sería bueno que todos reflexionáramos en torno a nuestras acciones, ¿no? Yo creo que todo tiene un límite, y yo creo que contra Rita Barberá se traspasaron todas las fronteras. Es una persona que durante décadas ha trabajado por el interés general, por su ciudad, por todos los valencianos, y que él haya tenido estos últimos meses la presión, en mi opinión, injustificada e absolutamente sin fundamento. Yo creo que es para que quien lo haya hecho que lo reflexione. Alcalde de Paterna. Sí, yo la verdad es que no me gusta hablar del funcionamiento de otros partidos políticos, porque ya tengo bastante con el mío, pero yo creo que una de las cosas que quizás también le haya hecho mucha mella a Rita Barberá es pues que lo haya dado todo también por el Partido Popular, porque hay que tener en cuenta que pues todo el mundo veía ese tsunami, ¿no?, que iba a pasar en las elecciones municipales de 2015, y ella aún así decidió presentarse, una persona que ya, pues oye, había sido 24 años alcaldesa de la ciudad de Valencia, y estaba en un momento que no le hacía falta presentarse, y luego pues ha tenido que abandonar el Partido Popular. Yo creo que también eso ha sido un Enseguida momento buscamos muy por alusiones, complicado. pero Amadeo me pedía paso. Sí, es muy rápido, ¿no? Yo creo que precisamente, escuchando las declaraciones de los ministros ahora y también de Vicente, creo que precisamente la validez, y eso lo decía yo un compañero, como nadie duda, porque voté en contra de todo lo que el Partido Popular, Rita Barberá, proponía en el Ayuntamiento de Valencia, incluso casos muy concretos como el caso del Cabañal. Es decir, mi confrontación con Rita Barberá es una confrontación política. Creo que hay que dar valor a los que lo digo por si fuera al revés, es decir, si la víctima en este caso no fuera Rita Barberá, hubiera sido un compañero mío o algo así. Creo que es importante esa transversalidad en el reconocimiento de que alguna cosa no se está haciendo bien a la hora de linchar. El problema que yo sigo viendo es que, por ejemplo, yo hoy no creo que tenga yo motivos para hablar del Cabañal y lo que supuso la prolongación de Blasco Ibáñez, porque hoy lo veo innecesario, porque acaba de fallecer Rita Barberá, ¿vale? Eso lo podré decir la semana que viene, y como llevo diciéndolo tantos años... Al final, no se hizo, al final se paralizó. Lo ganaste tú de alguna manera. Pero ¿qué crees que hoy yo no tiene sentido. No tengo necesidad de mostrar por qué me confrontaba con Rita Barberá. Claro. El problema es que está tan encrespada la sociedad que parece como que sea imposible que ni siquiera durante 24 horas podamos hacer un paréntesis para ponernos a pensar y a reflexionar qué estamos haciendo mal. El conjunto de la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es lo que deberíamos... Y yo sé que esto que estoy diciendo, por el Twitter me arrearán los míos, pero entiendo que va... ¿Quiénes son los tuyos? Claro, ahora entraremos ahí con los tuyos. En general. Señor Ibor. No, porque igual estaban esperando que me pusiera yo aquí a decir barbaridades, no sé. Pero no creo que sea el yo caso, creo que hay que tener valentía y decir lo que tú dices y lo que yo digo con toda libertad. En mi partido, además, puedo decir con toda libertad lo que quiera, porque jamás me han llamado la atención y a veces soy políticamente incorrecto. Pero mi partido ha cometido errores muy graves. A ver, el Partido Popular, como muchos otros partidos democráticos, lo que no quieren son líos, problemas, lo que tienen es su hoja de ruta, su estrategia a lo largo de 4 años, la campaña electoral. Entonces, cualquier cosa que le distorsione molesta. ¿Qué molesta? Por ejemplo, un candidato incómodo en una agrupación local. Molesta. ¿Qué quieren? La comodidad. No buscan ni siquiera el mejor candidato, buscan la comodidad. En este caso con Rita pues ha pasado eso. Rita, ha habido voces muy cualificadas de la dirección nacional del Partido Popular que decían: Rita tiene que dejar el acta, tiene que dejar el partido ya. ¿Por qué? O sea, desde el sentido común, ¿por qué?
está imputada, está investigada, no estaba ni investigada. Ha declarado voluntariamente para ver si el Supremo pedía o no pedía un suplicatorio. Entonces, a partir de ahí, tengo que, tengo que ser, y tenemos que ser autocríticos, y en este caso yo lo soy. O sea, mi partido ha sido excesivamente duro que es lo con que Rita decía Barberá, el alcalde lo que decía Amadeu, porque mañana le puede pasar a cualquier otro. Y un cargo de un partido, no digo el mío, cualquiera, tiene que sentirse protegido desde el sentido común por lo menos y desde la proporcionalidad por aquellos a los que está defendiendo. Con lo cual creo que es una exageración y hay que ser autocríticos. Vamos con lo que ocurrió y enseguida damos paso a José Carnau. Saben que se ha producido ese minuto de silencio en el Congreso y los diputados de Podemos se han ausentado del Pleno. Valoraciones, también muchas reacciones de todo este gesto. Escuchamos. Nosotros no vamos a participar en un homenaje a una persona cuya trayectoria política ha estado marcada por la corrupción. Lamentamos y nos parece terrible que alguien tenga que morir, pero se tendrá que entender que un homenaje político en un espacio político como es el Congreso, a nuestro juicio, no debe hacerse a una persona cuya trayectoria está marcada por la corrupción. Quizá tendría más sentido que en este hemiciclo homenajeáramos quizá a las víctimas de la pobreza energética o quizá a las víctimas de la corrupción. Cuando se muere una persona, en la vida hay que saber comportarse y en la política también hay que saber comportarse de igual modo. Detrás de un político siempre hay una persona y yo me pregunto qué hay detrás de los diputados de Podemos. Cuando alguien muestra el respeto, está poniendo en valor la vida humana, con independencia de quién sea. Si había un minuto de silencio a la persona de Rita Barberá y no una reivindicación de su figura política, nosotros estaríamos allí y haríamos ese minuto de silencio. Otra cosa es que se quiera ahora reivindicar la figura política de Rita Barberá. Y si alguien tiene esa tentación, me parecería absolutamente repugnante que se quisiera ahora reivindicar la figura de una persona que hace apenas una semana le dieron la espalda y la ignoraron de manera absolutamente ostensible. Bueno, mucho que analizar de todas estas. Yo creo que Baldoví ha estado impecable. Baldoví ha estado impecable. Yo creo que Podemos ha confundido lo que es un acto de educación y de respeto hacia una persona fallecida con un homenaje. Un minuto de silencio no es un acto, un homenaje a nadie. Me levantas el turno y encima les dices que han confundido. Es que esa bondad no José, puedes ¿han tener. confundido? No, hombre, pero el mal existe y son muy malos y no han confundido nada. Y de hecho Baldoví lo ha explicado muy bien y han intervenido otros diputados y lo han explicado muy bien. Yo creo que estamos en dos frentes. A nivel externo estamos, y lo digo así de claro, lo siento, ante una sociedad enferma, ante una sociedad donde los valores se han perdido completamente porque no hay referencias morales que tienen que sustentar esos valores, por lo tanto es un todo vale, y donde los medios de comunicación, que hoy en día hay muchísimos, aparte de teles y periódicos, hay medios digitales, hay todo tipo de radios, incluso, como muy bien ha apuntado Amadeu, redes sociales. Redes sociales que parecen un medio, porque casi uno se constituye en un medio. Inician muchas veces de manera inconsciente o de manera bravucona o de manera Pero la actitud de demente. Podemos, ¿por qué? Pero es Confusión, que yo creo, decía Vicente. José no, Cano. es maldad pura y dura. Yo creo que ¿Maldad? el problema, y ese es el externo, es que también los medios les dan un exceso de protagonismo a todas las salidas de tono en todos los aspectos que tienen Podemos. Se debería recuperar un poco de cordura que iría vinculada a la auténtica política, que es la que se pierde. Y el Partido Popular, que es cierto, como bien hacía esa autocrítica Vicente Ibor, que no se porta nunca bien con los suyos o es de los que peor se porta respecto a lo mejor a otras formaciones. Bueno, eso habría un debate largo. Bueno, pero yo creo que es de los que normalmente olvida o margina o deja por el camino por un tema muy sencillo, Amadeu, por un complejo brutal y atroz que acompaña constantemente a la derecha política, también en parte a la mediática y por supuesto a la sociológica. Nadie llega a un trabajo diciendo yo es que voto al PP, porque piensa, ¿cómo voy a decir eso? Si eres de Izquierda Unida, eres muy guay, aunque tengas 1 millón de votos y el otro tenga 8, pero eres guay. Esa es la gran ironía que se produce, como habrá pasado mucho y se ha dicho y se ha estudiado con el triunfo en Estados Unidos de Trump, que nadie le iba a votar y ganó. Pues ese complejo, ese complejo es el que hace que hagan seguidismo de lo que ha ido ocurriendo en los últimos, a lo mejor 5 o 6 años, no tampoco 20, política y mediáticamente. De a la mínima que te han tocado, está manchado, no hablo con él, como pasó con ella, porque es imputado. Pues, es malo. Yo no lo calificaría ni de confusión, ¿no?, ni de maldad. Yo veo evidentemente una estrategia populista que están siguiendo desde el principio. Hoy, ¿cómo podían destacar? Pues saliéndose del minuto de silencio en homenaje a la persona de Rita Barberá. Yo con Baldoví coincido en casi todo, menos en lo de la figura política.
es que al final estamos hablando de una persona que ha sido 24 años alcaldesa de la tercera capital de España. Y luego cuando, por ejemplo, Pero dice... puede haber hecho todo mal técnicamente. No, se ha equivocado, claro, se ha acertado, es imposible. pero evidentemente cuando estás 24 años... El que toma decisiones de lleva una esto, institución, y luego por otra parte, lo que dice el señor Iglesias, de que su trayectoria política ha estado ligada a la corrupción, oiga, además Amadeu lo estaba diciendo ahora, tenía un proceso judicial abierto. Todavía no había sido declarado culpable. Estaba abierto, es Exacto. decir, que al final... Presunción de inocencia. Toda la trayectoria. Amadeu, ¿qué se ha comentado desde los compañeros de Podemos? ¿Por qué esta actitud? ¿Está de acuerdo con lo que dice el alcalde de Paterna? ¿Es una estrategia? No lo sé, yo creo que no llega a eso. Es decir, yo creo, claro, yo también tengo que verlo desde un punto de vista un tanto más benévolo, ¿no? Creo que ha habido confusión. Creo que hay desinformación, lo que dice Pablo Iglesias es desconocer la figura de Rita Barberá, porque podría haber dicho otras muchas cosas, una figura marcada por las polémicas urbanísticas, por la polémica de la Copa América, por la polémica de Cabañal, pero realmente el caso de corrupción llega cuando ya no es alcaldesa. Lo digo un poco para centrar en lo que él dice. En 24 años no puede decir son 24 años marcados por corrupción porque no ha sido así, ¿vale? Puede estar marcado por otras cosas. Creo que también ha habido una falta de sensibilidad, en este caso, sensibilidad parlamentaria, por lo que he podido escuchar a Ricardo Sisto, que no estoy diputado allí, porque la mesa del Congreso no se ha reunido y no se ha informado a los portavoces parlamentarios. Probablemente igual, Pues se había por parte convocado a Ana Pastor a todos los portavoces. pero recordad que no todos están en la mesa del Congreso, entonces no ha habido la información necesaria probablemente para dejar bien claro y delimitar que el minuto del silencio era el minuto del silencio para, digamos, honrar la figura de una compañera que se ha celebrado parlamentaria aquí que a la ha puerta del Escort. Quiere fallecido. decir, Amadeu, que no se ha explicado bien. Eso es lo que yo he escuchado que ha dicho Ricardo Sisto y probablemente sea así. Aún así voy a repetir, una cosa no justifica la otra. Puedes hacer ese minuto de silencio y después sin ningún tipo de problema le pides a Ana Pastor que sea la última vez en que se toman decisiones que pueden provocar polémica, ¿no? Porque cuando murió Adolfo Suárez, en el Ayuntamiento de Paiporta se hizo un minuto de silencio. Y los dos concejales de Compromís se fueron. También. Con lo cual, Porque solo Adolfo los dos Suárez perseguía a los de Compromís, ya, que pero no existían era como partido. Pero fíjate, pasó. buscar Una todo figura, el tiempo la fractura histórica. política que se traslada luego aparentemente a la sociedad, pero gracias a Dios, y esto es otra falacia con la que un poco los políticos jugáis, no existe en la sociedad, pese a la crisis, los problemas, el cabreo, no existe, y repito, gracias a Dios, esa fractura. No va la gente a los bares y se cabrea con uno con otro, incluso aunque le digan, no hay esa tensión que solo azuza a la gente de Podemos, desde las instituciones. Una sociedad no la hay. Normal, cuando hay se cabrea la gente solo, Amadeu, por el fútbol, pero por lo demás... Pero hay hechos violentos destacables, es decir, por ejemplo, desde que se tomó la decisión del Brexit en Gran Bretaña, se multiplican las agresiones, es decir, siempre estamos en una sociedad... Aquí en España, ahora en Valencia. Pero en general, en todo el globo terráqueo, hay zonas muy conflictivas. Lo que quiero decir es que estamos, en general, en las sociedades europeas, no estamos pasando por el mejor momento. El otro día, por ejemplo, y además es de agradecer, a mí me sorprendió, no tiene nada que ver, pero que todos los medios de comunicación españoles y el presidente del Sevilla se hayan puesto a favor de los aficionados de la Juventus, que son golpeados por aficionados del Sevilla, me parece un gesto bonito. Si es que pero no es normal. España en eso es mucho más sana. No nos desviemos. Pero no es normal, pero lo decía, como ejemplo, pero lo decía porque yo, si tuviera que, digamos, acogerme a algunas declaraciones que se han escuchado ahí, para mí, sin duda, serían las de Joan Baldoví, creo que son las más acertadas en su contexto. Sobre todo porque es verdad que hoy no es el día para reivindicar la figura política de alguien que ha fallecido, pero no por nada, sino porque si no, entonces ya empiezan las divisiones. Hoy ha fallecido y pues ya cada uno reivindicará la figura, ¿no? Nos están poniendo imágenes nuestros compañeros de lo que se está ocurriendo en la puerta de casa de la alcaldesa de Valencia, de la exalcaldesa, perdón, Rita Barberá. Son muchas las muestras de cariño, ramos de flores, banderas de muchos valencianos que en las últimas horas se han acercado para rendirle ese último homenaje. Llaman la atención también estas imágenes. Pero yo creo que son muy reales. Esto es una realidad que se ha intentado ocultar en los últimos meses y se decía que se le acosaba incluso por la calle, que cogía un taxi y no la querían llevar. Justo cuando ha sido punto de atención de muchos medios de comunicación. Y hoy también hay muchos medios. Durante el día de hoy hay muchas cámaras. ¿Alcalde? Yo creo que una inmensa mayoría le tenía mucho cariño, afecto y cercanía. Sin más. Pero también va un poco con la condición humana, ¿eh? Eso de pasar, como estábamos diciendo antes, del amor absoluto al odio absoluto, y ahora evidentemente es un día especial porque es el día que ha fallecido y todo el mundo... Pero Joseca también... Hay una inmensa mayoría silenciosa que tampoco la ha odiado nunca, aunque le haya dado igual. Yo, por ejemplo, defendí muchas veces públicamente que hubiera abandonado la política hace un tiempo porque rebajando la tensión política igual también habría rebajado, y lo decía justamente por esta triste noticia, la tensión arterial. Es decir,
que hubiera podido estar fuera de los focos. Hoy un diputado autonómico del PP me decía, habría estado igual, porque daba igual la condición política. Era una persona que Rita Barberá, pero ha igual sido ya sin alcaldesa, senadora, diputada, de repente tampoco puede pasar del todo a la nada. Que eso yo creo que físicamente tampoco debe ser nada bueno. Exactamente. Por la actividad, quiero decir, claro, pública que estás Cuando antes habituado. Vicente comentaba el tema de los partidos, a ver, probablemente tendríamos que tener una estructura legal y administrativa para que, por ejemplo, en el caso de Rita Barberá o cualquiera, pues ante una situación así, ella no hubiera tenido que hacer todo lo que ha hecho, sino que por llevar tantos años en cargos públicos tuviese una limitación de mandato y así probablemente tampoco nos hubiéramos encontrado con la necesidad de que después de haber sido 24 años alcaldesa tienes que irte al Senado y después resulta que aparece un caso de presunta corrupción 8 meses después, te tienes que decir, al final, ese final ha sido el peor. Sí. Ha sido el peor que haya podido tener, me refiero políticamente, una persona que sea 24 años. Nos vamos ahora ya al Ayuntamiento de Valencia para ver el pleno, lo que ocurría esta mañana y también las declaraciones de todos los portavoces, incluido el alcalde de Valencia, Joan Ribó, en ese pleno especial en reconocimiento a la figura de quien fuera durante tantos años alcaldesa de la ciudad. Hem de ressaltar el fet de que ha estat 24 anys escollida democràticament alcaldessa de València i d'aquí el nostre reconeixement profund. Aquest és el primer tema que volem ressaltar. La segona, per suposat, és de donar el condol, com he fet personalment ja, a la seva família, donar el condol al seu expartit, el Partit Popular, y, en definitiva, manifestar la condolencia de todo el Ayuntamiento por este tema. Nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, creemos que hoy es un día para dejar las diferencias políticas a un lado y sumarnos y dar nuestro más sentido pésame a toda su familia, a sus compañeros, a los compañeros que la querían y a todos los ciudadanos y ciudadanas que la votaron y la quisieron durante muchos años en esta ciudad. Desde el Grupo Municipal Ciudadanos y como portavoz autonómico del partido en la Comunidad Valenciana queremos expresar nuestro pésame y condolencias a los familiares, a los conocidos y a la familia del Partido Popular por el fallecimiento de doña Rita Barberá. Por la pérdida de una mujer que yo creo que ha significado mucho para esta ciudad, por alguien que ha sido durante más de 20 años alcaldesa de la tercera capital de España, que le ha dedicado, como hemos conocido en el Pleno, y han reconocido todos los grupos políticos. Mensajes los que tocaban, yo creo, en esta... Hay un dicho que dicen que a los muertos flores, incluso cuando piensas algo diferente. Pero es que en este caso creo que hay consenso entre todo el mundo, sea cual sea su ideología, que la etapa como alcaldesa Rita Barberá mala no ha sido. Es decir, ha habido una transformación de la ciudad notable, importante, yo creo que a mejor, con discrepancias en cuanto al urbanismo, en cuanto a la gestión concreta de determinados barrios, como es lógico, pero yo creo que ese consenso existe. Es lo clásico de luces y sombras, yo creo que ha habido muchas luces y poquitas sombras, pero posiblemente como si se recordara a lo mejor la figura del que fue alcalde también, Ricardo Pérez Casado. Habría que decir, por la mayoría luces, ¿por qué? Pues porque inició la democracia, realizó obras, reformas, etcétera, que da igual la ideología política, ahí no hay por qué entrar y decir, ya, pero era un hombre que bien, haría 5 y 50 cosas mal, pero seguro que hizo 5 millones de cosas bien. Entonces, es que no es para poner siempre esa, y me duele decirlo, balanza tan hipócrita, hay que decir luces y sombras, ¿no? Como decir, has ganado 5 veces y has perdido 5, no. Normalmente, cuando se dice luces y sombras, se está diciendo 4 manchitas de sombra en muchos de los políticos y muchísimas luces porque, hombre, si lo hicieran todo tan mal, no gobernarían cuando son casos, además, de políticos que han gobernado tantos años y con mayorías tan abultadas. Es que es de sentido común. La familia, no puede engañar a todo el tiempo todo el mundo. La familia de Rita Barberá ha emitido un comunicado en las últimas horas en la que pide intimidad absoluta en el funeral sin presencia de instituciones ni partidos. Se expresa su agradecimiento por las muestras de afecto recibidas, pero insisten su deseo de que los actos fúnebres se celebren en la intimidad de familiares, amigos y allegados, y han subrayado lo conveniente de la ausencia de instituciones públicas y partidos políticos. Yo creo que es lógico también por todo lo ocurrido, ¿no? Absoluto respeto, y al final lo que estamos diciendo, somos personas, tenemos unas familias detrás y evidentemente después de todo lo que ha pasado lo que piden
es pues ese respeto que yo creo que debemos darles todos, y ya pues más adelante, como estábamos diciendo todos, pues ya hablaremos de lo que tengamos que hablar, pero en estos momentos apoyar a la familia y respetarla. Decisión importante la de la familia Amadeu Sanchis. Hombre, sí, porque así también evita la polémica de si se hace casi como un funeral de Estado, entre comillas, ¿no? Porque también es verdad que ella ya no era la alcaldesa de Valencia, sino ha fallecido con el cargo más importante con el que se la conoció, ¿no? Yo también sí que me gustaría apuntar que, claro, desde mi punto de vista, la gestión de Rita Barberá tuvo más sombras que luces, ¿no? Lo que pasa es que si dijera lo contrario, Militar en el mismo partido que Vicente, sí, pero eso le pido a Silvio otro programa de mayoría absoluta, como sí, pero porque la construcción de la ciudad desde el punto de vista que hizo el Partido Popular y que hizo Rita Barberá tenía enormes deficiencias que hoy no quiero tampoco plantear, porque las he planteado durante 11 años y por tanto no tengo hoy que fichar para que se note por qué mi oposición a Rita Barberá, pues sobre todo, y podríamos hablar de temas urbanísticos, pero también de temas sociales, que incluso se están evidenciando ahora, ¿no? Lo que creo, de todas maneras, es que sería importante también que no se coja la actitud del Grupo Parlamentario Unidos Podemos cuando se han marchado. Lo digo porque hubo un minuto de silencio para Santiago Carrillo, hubo un minuto de silencio para Marcelo Camacho en el Congreso de los Diputados, es decir, que nunca ha habido problemas, es la primera vez que eso ha ocurrido, pero que tampoco se coja eso, que yo creo que ha sido un hecho, que ha sido una metedura de pata muy grave, en mi opinión, para que se utilice para realzar la figura de Rita Barberá como si no hubiera diferencias. Hay diferencias. Totalmente, en la gestión. claro, yo creo que no tiene que ver una cosa claro, con la otra, claro que las hay. Es evidente. Diferencias y desencuentros. Claro. Y sobre todo porque ella tenía un defecto que yo creo que le marcó sobre todo en la legislatura que yo viví con ella, y era un defecto de ausencia de diálogo con la oposición. Vale. Yo tenía un defecto que era ganar a todos. No, porque es que no hubo manera de diálogo, quizás. Sí, porque nosotros debatíamos, yo lo explicaba y cuando venía, nosotros con quien debatimos ahora con Alfonso Grau. Rita Barberá venía, en los debates del Estado de la Ciudad no quería debatir con nosotros, entonces al final era como una figura con la que no había interlocución, ¿no? Y es una cosa que políticamente creo que al final la cegó para ver lo que estaba ocurriendo también en los últimos 4 años de legislatura, ¿no? A mí me gustaría puntualizar una cosa, capítulo de reacciones interesantes. Sí. José María Aznar, presidente del PP, ha dicho que es una pena que se muera habiendo sido excluida de su partido. Vale. Ha hablado muy bien de ella Alberto Fabra, ha hablado también Isabel Bonich hoy y ha hablado muy bien. Ha tenido unas palabras que parecería que las ha dicho un expresidente del Partido Popular, el expresidente de la Generalitat, Joan Lerma. Felipe Guardiola, también un histórico del PSOE, ha hablado, es decir, mucha de lo que se denominaría erróneamente la vieja política han hablado muy bien con las palabras que se esperan a nivel humano y a veces incluso político un poco también. Además, tú has hablado de figuras, pero yo hoy mismo he hablado con gente que no es precisamente votante del Partido Popular, que está totalmente desencajada, y lo digo de verdad. Y yo creo consternación, yo creo que ha sido la palabra. El impacto yo creo que ha sido evidente para todos, pero gente incluso que no ha sido seguidora ni votante ni muchísimo menos estaba consternada. ¿Sabes lo que ocurre? Que yo creo que probablemente, volviendo al principio, si no hubieran medios de comunicación, no hubieran cámaras. Después os contaré una anécdota fuera de plató porque no puedo contarla. No, que la gente se quedará con las ganas. Pero si no fuera así, seguro que mucha gente estaría siendo aún mucho más sincera en las muestras de dolor, en este caso y en cualquier otro. Pero como desgraciadamente también tienes que marcar tu prurito de yo soy el más duro, el más crítico, el más tal. Esa es la pena de eso es una, lo sé por una anécdota que os contaré después fuera de plató. Bueno, pues hay que humanizar más, hay que humanizar la vida. Se nos acaba el tiempo, tertulia intensa, hoy centrada en la figura de Rita Barberá. Nos sorprendía a todos a primera hora su fallecimiento, día de reacciones, de consternación. Vamos a hacer una ronda final de nuestros 4 invitados que hoy han reflexionado con nosotros sobre este tema. Comenzamos por Amadeu Sanchis. ¿Cuál sería su mensaje final, Amadeu? Nada, pues lo que he dicho al principio, ¿no? Pues un mensaje de solidaridad con la familia, de pésame, para la que en este caso fue compañera mía en el consistorio durante 4 años, y evidentemente saber diferenciar el aspecto humano del aspecto político es fundamental, sobre todo para que quien no lo está haciendo ahora no le pase alguna vez. Gracias, Amadeu. Nos vemos pronto. Buenas noches. Gracias. José Carnau, su mensaje final. Pues yo creo que se nos ha ido, como tantas veces se dijo, la alcaldesa de España y la alcaldesa por excelencia de Valencia. Yo creo que la figura política más importante que ha tenido la ciudad de Valencia en el siglo XX. Descanse en paz. Gracias, José Carnau. Buenas noches. Un auténtico placer. Alcalde de Paterna. Sí, pues yo la verdad es que evidentemente, a pesar de las grandes diferencias ideológicas que pudiéramos tener, es evidente que va a pasar a la historia de la ciudad de Valencia.
y sobre todo y ante todo respeto y muchísimo apoyo para la familia. Gracias, alcalde Batana, buenas noches. Vicente Ibor, ¿cuál sería su Mi mensaje? última reflexión, creo que Rita puede dar el último gran servicio a la sociedad, porque la relación causa-efecto de lo que ha pasado con su fallecimiento creo que es más que evidente, y quizás este último servicio sea que impere un poco la sensatez a partir de ahora en los ataques y que sean por lo menos proporcionados, Pues buena reflexión. Gracias, Vicente Ibor, buenas noches. Buenas noches. Nos vamos, lo hacemos con los sonidos, con las imágenes que nos deja la jornada hoy especial en torno a la figura de Rita Barberá. Mañana volvemos, como siempre, a la misma hora. Gracias por estar ahí. Buenas noches, buena nit.